Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 1 al 8. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén, y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Hoy reflexionaremos sobre estos dos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos invitan a profundizar en nuestra fe y en nuestra relación con nuestro Señor. Comenzamos con la lectura de Hechos, donde vemos cómo la persecución de los cristianos en Jerusalén comienza a intensificarse. Como resultado, muchos de los creyentes se dispersan por todo el país, llevando consigo la palabra de Dios y compartiéndola con todos aquellos que encuentran en su camino. Uno de estos creyentes es Felipe, quien viaja a una ciudad en Samaria y comienza a predicar la palabra de Dios allí. A medida que enseña, las personas comienzan a escuchar y a creer, y muchos son bautizados en el nombre de Jesús. Este pasaje nos muestra que la palabra de Dios es poderosa y transformadora, y que siempre encontrará una manera de llegar a aquellos que están dispuestos a escuchar. También nos muestra la importancia de ser valientes en nuestra fe y estar dispuestos a compartir la palabra de Dios con los demás, incluso cuando enfrentamos la oposición o la persecución. Pasando a la lectura del Evangelio de Juan, vemos a Jesús hablando con la multitud. Nos invita a buscar nuestro alimento espiritual en Él y en su palabra, que es la verdad y la vida. Además, Jesús nos asegura que aquellos que creen en Él no serán rechazados, sino que serán levantados en el último día y recibirán la vida eterna en su reino. Él nos promete que no importa cuán difícil sea la vida o cuán grandes sean nuestras luchas, siempre podemos encontrar consuelo y esperanza en Él. Esta lectura nos recuerda que nuestra verdadera necesidad no es de pan material, sino de pan espiritual. Necesitamos a Jesús para alimentarnos y satisfacer nuestros anhelos más profundos. Él es la fuente de nuestra vida y nuestra salvación, y debemos buscarlo siempre en todo lo que hacemos. Como cristianos, es nuestra responsabilidad tomar en serio estas enseñanzas y aplicarlas a nuestras vidas diarias. Debemos ser valientes y fieles en nuestra fe, buscando siempre nuestro alimento espiritual en Jesús y en su palabra. Debemos recordar que nuestra verdadera recompensa está en el cielo y estar dispuestos a arriesgar todo por nuestra fe en Dios.
Ahora, nos detenemos a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas cotidianas. Debemos estar dispuestos a compartir la palabra de Dios con los demás, incluso cuando somos atacados por ello. Debemos confiar en que, como Jesús nos prometió, aquellos que creen en Él no serán rechazados y recibirán la vida eterna en su reino. Oración. Oh Señor, fuente de vida y amor, te pedimos hoy que nos des la fortaleza y el coraje para vivir nuestra fe de manera valiente y fiel, como lo hicieron los apóstoles y los santos que nos precedieron. Danos la sabiduría y la comprensión para entender tu palabra y compartirla con los demás, incluso cuando enfrentamos la oposición o la persecución. Ayúdanos a buscar siempre nuestro alimento espiritual en ti, oh Jesús, y a encontrar consuelo y esperanza en tus promesas de vida eterna. Danos la fe y la confianza para seguirte en todo momento, incluso cuando la vida nos parezca difícil o incierta. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos fortalezca en nuestro camino hacia ti, oh Señor, y que nuestra fe en ti nunca vacile ni se desvanezca. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Que este Evangelio nos ayude a vivir nuestra fe con valentía y confianza en el Señor, y que nos recuerde siempre que nuestra verdadera necesidad espiritual se satisface en Jesús. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario, y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.